Por esa razón, al libro de Josué, algunos teólogos le llaman el Hexateuco. Usted sabe que el Pentateuco habla de 5 y el Hexateuco habla de 6. Y se le llama el Hexateuco porque llana y sencillamente todo lo que está contenido en el Pentateuco está en el libro de Josué, pero a la forma y a la manera de práctica. Y eso es lo que hace el libro tan enriquecedor. Desde luego, por lo general, cuando pensamos en el libro de Josué, pensamos en la caminata que dio por Jericó, pensamos en el día que detuvo el sol, ¿verdad? Y pensamos en algunos de los eventos milagrosos que están ahí. Pero cuando vemos el marco de Josué en su totalidad, tenemos que ver más que eso. ¿Qué tenemos que ver? Que el libro de Josué es un libro de la práctica de todo lo que Dios le había pedido a Israel en el pacto de la alianza. Si ustedes no lo cumplen a cabalidad, aquí hay problema. Por esa razón, eran sus propios hermanos, pero dijeron, si no derriban el altar, arrasamos con ellos. Porque aquí no se le puede perdonar una violación de la alianza, ni siquiera a uno de los nuestros. Si no se la perdonamos a estos que poseyeron nuestra tierra con dioses extraños, no se lo vamos a permitir a los nuestros, ni siquiera siendo un templo a favor de nuestro Dios. Por el solo hecho de que Dios no quiere más que un solo lugar donde le podamos buscar. Y eso puede ser hasta incomprensible, ¿no? Hay una anécdota que yo leía cuando yo era adolescente, hace como 3 meses atrás. Y en esa anécdota trataba de un hombre que iba a hacer un viaje, un gran empresario. Y este empresario tenía un guardia de seguridad en su casa. Y por la mañana, cuando el hombre iba a salir al viaje, el guardia le dijo, señor, les recomiendo que no haga este viaje. No lo haga, por favor. Le dice, ¿por qué? Me dice, porque anoche yo soñé que si usted hacía este viaje, en el camino iba a tener un accidente en su avioneta y iba a morir. Y el hombre escuchó aquel planteamiento de su guardia de seguridad y mandó su avioneta, pero él no fue. Y en efecto, la avioneta se cayó. Y todos los que iban en la avioneta perecieron. Pero al otro día, el hombre despidió al guardián y lo votó. Usted dirá, ¿por qué lo votó? Porque soñó. Y si soñó, estaba dormido. Y a un guardia de seguridad no se le paga para estar dormido. ¿Se da cuenta? No le pagan guardia de seguridad para hacer la noche soñando. Este tipo, gracias, bueno, pegó una, pero a lo mejor en otra ocasión, dormido, viene alguien, entra y me mata, así que lo voto. ¿Se da cuenta? O sea, hay que ver las cosas dentro del contexto. ¿Qué pasa? Pobre hombre, no podía dormir. No será el durmiendo. No con tan sueño. Inaceptable. Ok. Así que dentro del libro de Josué se narra la historia de Israel desde el paso del ejército de Josué a través del Jordán, y se narra toda la vida, toda su historia hasta el final. Pero dentro de la historia del libro de Josué hay otro elemento con el que concluí, es que Josué es un hombre de virtudes como el que él sucedió, como Moisés.
Fíjese que de Moisés se habla del hombre manso, del amigo de Dios, del que hablaba cara a cara con Dios. Josué tiene unas particularidades muy similares a Moisés, a tal punto que en medio de una guerra gritó: detente sol, en Gabaón. Y la historia dice que el sol le obedeció. Oye, cuando se equipara la persona de Moisés y la de Josué, desde el punto de vista de la espiritualidad, desde el punto de vista de la integridad, desde el punto de vista de la devoción, desde el punto de vista del llamamiento, Josué es el individuo idóneo para dirigir a Israel. Así es que cuando vayamos a leer cualquier historia del libro de Josué, estas cosas tienen que estar bien presentes en nuestra mente. Y así lo podemos entender mejor. Y lo podremos explicar mejor. ¿Cuál es el bosquejo general del libro? Pues el bosquejo general del libro comienza con el primer capítulo que habla de la comisión divina, del llamado, habla de los preparativos para cruzar el Jordán, habla del encuentro de Rahab, en la historia de Rahab y los espías, habla del cruce del río Jordán, habla del proceso de la circuncisión, porque antes de ocupar la tierra hubo que circuncidar en Gilgal a la gente, y de lo que está hablando aquí es del proceso deuteronomista, porque el Deuteronomio es el documento sacerdotal. Y desde luego habla de la invasión de Jericó, de la forma como ellos lograron la victoria, y finalmente hablan de la crisis que vivieron en Jai, el fracaso que tuvieron en Jai, y el altar que se montó en el monte Ebal o Ebel, donde allí se hizo la lectura de la ley. Se habla también de la alianza con los gabaonitas, que yo creo que fue desacertada la alianza, porque era la forma de entremezclarse con el mundo. Habla de la conquista del sur de Canaán, de la batalla de Gabaón. Habla de la conquista del norte de Canaán. Y finalmente se hace un resumen hasta el capítulo 12, desde el 1 hasta el capítulo 12 contiene todos esos temas de las campañas de Josué. Cómo él dirigió las campañas, cómo fue exitoso en cada una de ellas. Luego aparece lo que se conoce desde el capítulo 13 hasta el capítulo 22, la división del territorio. Una vez se logra la conquista, las instrucciones que Josué da, cómo se va a dividir la tierra. Y si ustedes observan, ya lo mencionamos, las tierras no se dividen aquí por quién aportó más o quién aportó menos, sino simplemente las tierras se dividen aquí por lo que es el entendimiento de Josué a base de el elemento de la necesidad de cada uno de los miembros de las tribus. Habla de la determinación que se tomó inclusive para las ciudades levíticas, porque aquí hay un fenómeno interesante. Es que la justicia fue tan bien impartida y tan bien impartida que en este caso a los levitas no les tocó heredad, pero les tocó tierra. No les tocó heredad, pero les tocó dinero. No les tocó heredad, pero les tocó equitativamente. Equitativamente. Porque si usted observa bien, eran 11 tribus, a excepción de los levitas, y a estas 11 tribus se les dio tierra, se les dio dinero, etcétera, etcétera,